Listo, ahí ya estamos grabando. Vamos a hacer hoy unos ejercicios. Vamos a mirar acá una parte teórica relacionada con la división de tensión. Hacemos unos ejercicios y en la segunda parte de la sesión vamos a mirar el concepto del teorema de superposición y el concepto también de transformación de fuentes. Entonces va a ser algo muy sencillo. Como siempre vamos a tratar eh, de mirar estos ejercicios desde diferentes puntos de vista. Vamos a utilizar también el simulador para verificar que lo que estemos haciendo ahí teóricamente nos dé igual en la simulación. Esa es la idea. Listo, entonces vamos a iniciar. Cualquier pregunta, inquietud que vayamos teniendo, porfa, levantar la mano y yo les doy la palabra. Mientras tanto, tratemos de tener el micrófono apagado para que no hagamos interferencias. Listo, vamos a hacer hoy un ejercicio utilizando el LED. Entonces vamos a revisar rápidamente qué es el LED, cómo es su principio de funcionamiento, cómo se ve físicamente y cómo se utiliza. Entonces estamos viendo ahí en pantalla estos LEDs que creo que para todos son bastante familiares. Lo mismo estas cintas. Acá es importante ver varias cosas. Es importante entender que este no es un elemento similar a un bombillo o a una lámpara incandescente, sino que tiene otro principio de funcionamiento. Entonces, cuando nosotros veíamos y analizábamos el bombillo tiene un filamento. Acá es diferente, acá no va a tener un filamento, sino va a tener una unión em, de dos elementos. Estos elementos son el cátodo y el ánodo. El ánodo nosotros lo vamos a entender como positivo y el cátodo como negativo. Entonces acá en estos elementos pues sí van a tener una polaridad. Entonces es importante saber diferenciarla. Em, el LED quiere decir diodo emisor de luz. Es decir, que su principio de funcionamiento es convertir los electrones en fotones, acá con un proceso electrónico de combinación de cargas. Entonces no nos vamos a detener tanto en eso, en esa explicación. Esto es bastante denso. Nos toca ir a mirar bien esa teoría de las uniones NPN y uniones PNP. Acá lo que nos interesa el día de hoy es hacer una conexión, mirar cómo los vamos a conectar para eh, poder utilizar ese principio de división de tensión, que es lo que es lo que hemos hablado durante las últimas clases relacionada con las leyes de Kirchhoff. Entonces acá está la definición de lo que es el LED, diodo emisor de luz. Es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él. Fue inventado en los años 60, se ha convertido en una fuente de iluminación eficiente y versátil. Entonces acá tenemos todas las partes. Su principio de funcionamiento es que utiliza un material semiconductor, emite luz al recombinarse los electrones con los huecos y es de alto rendimiento energético comparado con las luces antiguas, las luces incandescentes. Entonces hay de diferentes tipos. Hay de baja potencia, que es el que vamos a utilizar nosotros, que está acá en el orden de los 3, 5, 10 vatios. Vienen de diferentes colores. Son utilizados para iluminación general. Acá estos bombillos que utilizamos en la casa, estos que utilizamos en los vehículos, en las linternas. Em, Tenemos este que viene con tres terminales, que es el RGB, de rojo, green y azul, rojo, verde y azul. Y con la combinación de esos colores, pues tenemos todo el espectro. Acá tenemos estos que son un poco más avanzados, utilizados en pantallas y tiras de luz,
que su funcionamiento va a ser el mismo, solamente que va a tener una tecnología, un encapsulamiento diferente, un poco más compacto para generar una imagen, ya algo más complejo. Vienen acá en diferentes configuraciones para diferentes aplicaciones. Estos de acá también tienen mucho que ver con las tecnologías que hay ahorita, por ejemplo, en las pantallas. Todos sabemos que hay pantallas LED, hay pantallas QLED, pantallas OLED, que unas son mejores que otras, y eso depende mucho de la calidad de esos LEDs, de la densidad del LED, para em, generar muchísimos más colores unos que otros. Obviamente esto implica un costo adicional que puede llegar a ser el doble o hasta el triple. Si usted va y mira en un catálogo de una pantalla OLED, puede llegar a valer el triple que una pantalla LED, porque esto ya tiene pues una tecnología superior. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí con respecto a los LEDs, algo de historia, algo de teoría. Por ejemplo, este LED azul también tiene una anécdota muy bonita. Fue el último que se desarrolló, casi que no lo pueden sacar, casi que no lo pueden inventar. Entonces los que sientan curiosidad, ahorita les comparto un enlace para que vayan y miren cómo fue la historia de ese LED azul. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir antes de entrar a mirar el ejercicio. Listo. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo muy sencillo, donde nos piden que calculemos el valor de la resistencia para la conexión de un LED de alta luminosidad que trabaja a 20 miliamperios y a 2 voltios y va a estar alimentado por una pila de 9 voltios. Entonces ahí en pantalla tenemos el circuito de ese sistema, el diagrama de ese sistema, algo muy sencillo. Entonces tenemos la fuente, que es una fuente de corriente directa, tenemos la resistencia y tenemos el diodo o el LED. ¿Qué pasa si nosotros conectamos ese LED directamente sin poner la resistencia? Se puede sobreforzar, decir mucha energía y estalla o se quema. Se Exactamente, quema. se quema. En palabras resumidas, se quema, pero ahí lo que dice Michael está bien definido. Pasa mucha energía a través del LED y se daña, se sobrecarga. Entonces, ¿cuál es la idea? Ponerle una resistencia, ¿cierto? La resistencia, ¿qué es lo que va a hacer en el circuito? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué le ponemos esa resistencia? ¿Cómo describimos ese fenómeno físico ahí? La resistencia es lo que... Ahí, ahí Señor, la resistencia nos hace es la vez de mermar la tensión en DC. Si tenemos 9 voltios, el LED pues trabaja 2, tenemos una resistencia para menor potencia. exactamente, sí, lo que estamos hablando de divisor de tensión, hay que dividir la tensión. Lo que decía acá el compañero por el chat también es importante, regular el paso de la energía, es decir, también limitar la corriente que va a pasar a través del diodo. Entonces ahí antes de entrar a hacer cálculos, bueno, les voy a compartir acá rápidamente la pantalla para que lo vayamos resolviendo ahí entre todos. Listo, me confirman porfa si estamos viendo ahí la hoja. Tenemos entonces la fuente que es de 9 voltios, una pila común y corriente. Tenemos la resistencia que no sabemos cuánto vale porque la vamos a calcular. Y tenemos el diodo.
¿De dónde sacamos esos datos del diodo? Cuando usted va a la tienda, le dan un datasheet y le tienen que dar el valor de la tensión, que en este caso es de 2 voltios, y el valor de la corriente, que es de 20 miliamperios. Entonces ya con estos datos nosotros podemos calcular esa resistencia a través de qué fórmula. ¿Qué fórmula utilizamos ahí? ¿O qué ley? ¿Cuál ley utilizamos? Para La hallar la de Ohm. resistencia, profe, podemos utilizar la ley de Ohm. Sí, la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Sí? Siempre hemos utilizado esa ley. Ley de Ohm, que ¿qué me dice? La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Desconocemos este parámetro, pero conocemos muchas cosas. Conocemos la tensión que hay en el LED, la tensión máxima que puede soportar el LED, que es de 2 voltios. Si la tensión máxima que puede soportar el LED es de 2 voltios, ¿cuánta tensión tiene que haber acá si acá hay 9 voltios en la pila? 7, profe. 7 voltios. Y la corriente me dice que es de 20 miliamperios, la corriente que pasa a través de el LED. Y como el circuito está en serie, entonces esta corriente está circulando de esta manera, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? 20 miliamperios. Entonces, ¿cuánto vale esta resistencia? Simplemente vamos y reemplazamos acá. Entonces, resistencia es igual a tensión sobre corriente. ¿Cuánta tensión utilizo acá? Como estoy hallando la resistencia, utilizo la tensión de la resistencia, 7 voltios. 7 voltios. 7 voltios dividido la corriente, que es de ¿cuánto? 20 miliamperios. 20 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto entonces? 7 voltios dividido 20 miliamperios, ¿cuánto nos da? Entonces vamos a la calculadora, 7 dividido 20 milis, 350, 0,350. 350, ¿sí? Sí, señor. 350 ohmios. 350 ohmios. Esa es la resistencia que va a hacer que mi circuito no se vaya a quemar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí? Entonces la idea es que verifiquemos acá en el simulador ese circuito rápidamente. Entonces vamos acá donde dice crear. Creamos un nuevo circuito. Entonces tenemos la fuente. Buscamos ahí donde dice fuente. Fuente de alimentación. Buscamos la resistencia y buscamos el diodo, que acá está, el LED. Entonces lo que estamos viendo ahí en la presentación, el LED tiene dos terminales que no son iguales, ánodo y cátodo. ¿Cuál es el positivo? El ánodo, profe. El ánodo es el positivo. Conectamos entonces en serie acá. Vamos a poner un interruptor. Pongámoslo acá antes para que quede bien. Listo, entonces vamos a verificar acá varias cosas. Ponemos acá la parte positiva. Acá el ánodo.
y la parte negativa al cátodo. Ponemos acá los 9 voltios que habíamos dicho y ponemos la resistencia de 350. Bueno, antes de ir a poner acá la de 350, pues lo ideal, ¿qué sería? Imaginarnos que nosotros vamos a hacer este montaje físicamente, entonces utilizar valores comerciales, valores reales. Ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? Entonces, mirando esta tabla, ¿cómo llegamos a esos 350? Hay varias opciones, ¿cierto? ¿Qué opciones se les ocurre ahí con esas que tenemos en pantalla? Profe, pues ahí hay varias. Nombremos Pues algunas de ellas. puedes utilizar 2 de 10 y una de 330. 2 de 10 y una de 330. Listo, utilicemos eso. 2 de 10. Vamos a poner entonces acá tres resistencias para hacer este circuito un poco más real. Las conectamos como así. Así sería en serie, no daría el mismo resultado, sería en paralelo, pues Así como las estoy conectando es en serie. ¿Sí? ¿Es la manera correcta o no? ¿Qué opinan? Sí, ¿cierto? En serie. Entonces vamos a probar. Iniciamos acá la simulación y vemos que el LED está funcionando de manera correcta. 19,8 miliamperios. O sea, está muy cerca de su valor nominal de trabajo. ¿Qué pasa si le subimos acá un poco la tensión? Sube la corriente superior a 24,3 miliamperios y nos sale acá una advertencia. Nos dice la corriente a través del LED es de 24,3 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Entonces directamente no se está quemando, pero ya está sufriendo, ¿sí? Si le subimos más la tensión, bueno, acá en este caso no se alcanzó a estallar, pero vea que ya está la corriente en 78,6 miliamperios, ya prácticamente que está al borde de dañarse, de explotarse. Listo, entonces acá podemos analizar varias cosas. Vamos a dejarlo en los 9 voltios que teníamos. Y mirar acá, bueno, 19,8 miliamperios. ¿Por qué no llega a los 20 exactos? ¿Qué podemos inferir ahí de ese circuito del por qué no llega al valor de los 20 si ya numéricamente vimos que es el valor correcto? ¿Qué podría ser? el consumo de energía del LED. Podría ser capacidad de los conductores, profe. No, los conductores acá en el software no hemos detectado que haya caídas de tensión. Creo que es acá por el valor exacto del LED. Sí, vea, 2,08. Nosotros hicimos el cálculo exacto con 2 voltios. Y resulta que acá tiene 2,08.
Una diferencia que puede ser despreciable en este caso porque sabemos que el LED va a tener una tolerancia que no se va a dañar inmediatamente supere esa corriente. Entonces, puede ser algo flexible. Sin embargo, hay que tener en cuenta por qué hay esas pequeñas diferencias, porque en algunos casos sí podría llegar a ser un equipo o un elemento que estemos conectando más sensible a la tensión o a la corriente. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí relacionada con este primer ejemplo. Creo que es bastante sencillo, bastante fácil de entender. Alguien que de pronto tenga alguna inquietud. ¿Estamos bien? Ahí sería, profe, el porcentaje de desfase, bien sea positivo o negativo. El porcentaje de tolerancia del LED, sí, hacia arriba o Sí. hacia abajo. Sí, señor. Acá lo ideal que es que esté por debajo. 19,8 estaríamos bien, ¿sí? Es preferible que quedar por encima. Digamos, si le subimos acá la tensión y quedan 21,5, ya estaría por encima, ¿cierto? La tensión sube acá un poquito. El LED ya no está por debajo de los 20 miliamperios, sino por encima, entonces no sería lo recomendable. Lo recomendable es que si vamos a tener esa tolerancia esté por debajo. Listo, miremos el siguiente ejemplo para seguir redondeando ya estas ideas. Ahí les queda la resolución para que ustedes vengan y la revisen después. Listo, entonces me dice encontrar el valor de la resistencia para la conexión de tres LEDs de 20 miliamperios y 2 voltios conectados en serie, alimentados por una fuente de 12 voltios. Entonces ya no tenemos un solo LED, sino tenemos tres. Nos dice que los conectemos en serie y que ya no le pongamos una fuente de 9, sino de 12. Entonces, ¿cómo haríamos ese ejercicio? ¿Cómo resolvemos ese problema? Igual, ¿cierto? No tiene mayor ciencia, mayor complejidad. Entonces, lo primero es dibujar el diagrama. Tenemos la fuente de 12 voltios. Tenemos que calcular una resistencia, porque ahora ya no tenemos un LED, sino tenemos tres LEDs, y esos tres LEDs están conectados en serie. Bueno, acá se me olvidó también explicarles esta parte de la simbología. Este es el símbolo del LED. Listo, entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hallamos esta resistencia? El valor de R. Utilizamos nuevamente la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Qué sabemos? Lo mismo, que cada LED es de 2 voltios aproximadamente. Ya vimos que es un poquito mayor, pero hagámoslo para redondear cifras de 2 voltios. O no, mejor, como ya conocemos los valores, hagámoslo para que nos dé más exacto. Sabemos que es de 2,08. 2,08 voltios. Cada uno de los LEDs. ¿Cuánta tensión entonces tenemos acá en la resistencia? ¿Cómo hallamos esa tensión? División de tensión, ¿cierto? Tendríamos 6,24, profe. Eh, sí, sí, me confirman ahí, 6,24. Miremos a ver, hagámoslo ahí en la calculadora. Entonces simplemente es multiplicar 2,08 por 3, ¿cierto?
Esa es la tensión que tenemos en los LEDs. Entonces no es esta de acá. Esa que acabamos de hallar es la tensión que tenemos en los LEDs. Cinco punto setenta y seis voltios, profesor. Es decir, entre este punto y este punto tenemos 6,24. Y 12 menos ese número es creo que el que nos está diciendo ahí el compañero. 576. Entonces 12 menos el que acabamos de hallar, 5,76. 5,76 voltios. Listo, ya creo que todos cogimos la idea. ¿Cuánto es la corriente entonces por el circuito? Si cada LED tiene 20 miliamperios, ¿cuánto es la total en el circuito? Cada uno es de 20 miliamperios. Cada LED es de 20 miliamperios. ¿Cuánto sería la corriente total del circuito? Una pregunta conceptual. Esa sí Sería ya la tenemos. misma, profe, porque tenemos una serie. Exacto, esa es la respuesta correcta. Pero no podemos dudar tanto, ¿cierto? Tenemos los mismos 20 miliamperios, que Ajá. no se suman. Ahí no se suma la corriente, ¿no? Pilas con eso. Porque el circuito está en serie. ¿Qué quiere decir que está en serie? Que toda la corriente es la misma, vea. Toda la corriente a través de todos los elementos es la misma. Esto lo hemos hablado desde el primer día de clase. Cuando el circuito está en serie, a través de todos los elementos circula la misma corriente, que es de cuánto? De 20 miliamperios. ¿Sí ven? No es tanto echar número acá porque esto es sencillo, estas operaciones son sencillas. ¿Qué es lo importante? Acudir al concepto de lo que estamos haciendo. Entonces, la resistencia es igual a tensión sobre la corriente. ¿Cuánto es la tensión? ¿Cuál utilizamos ahí? ¿La de 624 o la de 576? 576. 576. 5,76 voltios dividido 20 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? Dividido 20 milis. Vamos acá donde dice mili. Y eso nos da 288 ohmios. 288 ohmios. Esa es la resistencia que nosotros debemos utilizar para que no se vayan a quemar los LEDs. Entonces volvemos a la tabla. ¿Cuál utilizamos? ¿Cómo llegamos a esos 288? Varias opciones, ¿cierto? ¿Cuál sería la más fácil? Uno de 270 y uno de 18 ohmios. 270 y 270 y 18. 18. Sí, creo que vimos toda la misma. 270 y 18. Con dos resistencias no sirve. 270 y 18. Entonces vamos a poner acá. Bueno, no creo que haya necesidad de guardar esto. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a copiar los LEDs. Los vamos a conectar en serie, como nos dice la figura. ¿Cómo es conectarlos en serie? Conectarlos seguidos. Sería cátodo con ánodo, ¿sí? Cátodo con Sí, ánodo señor. y el cátodo al negativo. Y el ánodo que queda libre a las resistencias. Que habíamos dicho que esta es de ¿cuánto? De 18.
Una de 18 y la otra de 270 pesos. Profe, 270 ¿no va a colocar interrumpir con el multímetro? y esta de 270. ¿Sí, ahí está bien? Sí, señor. Listo, iniciamos la simulación. Ah, pero habíamos dicho que esto era de 12 Saca los voltios. voltios. De 12 voltios. Iniciamos la simulación y nos dio exacto, porque como utilizamos la caída de tensión de 2.08, vea que nos da exacto. Nos da de 20 miliamperios. Acá tendría una contradicción el simulador porque dice que la corriente a través del LED es de 20 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Es algo que no tendría sentido, pero vea que está exacto. Entonces este nos dio con mayor exactitud. Listo, entonces es importante tener en cuenta acá el concepto de división de tensión en un circuito en serie. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer no división de tensión, sino división de corriente. ¿Listo? Acá teníamos este multímetro, era para mirar acá verificar la tensión que hubiera en la resistencia, que tiene que coincidir con lo que calculamos. Debe ser lo mismo, que fue de 5.76. Simplemente es verificar. 5.77, bueno, ahí hicieron alguna aproximación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? El concepto, que siempre decimos. Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí con ese ejercicio. No, señor. ¿Estamos bien? Sí, Ahí el señor. único detalle, profe, en ese circuito es que si falla un LED, se apaga el resto. Sí, señor. Sí, es importante tener eso en cuenta. Si falla alguno de los elementos, no solamente el LED, sino alguna de las resistencias, ya deja de funcionar. Entonces, por eso, ¿cuál es la recomendación? Conectarlos como En paralelo, profe. en paralelo. Entonces, para eso vamos al siguiente ejemplo. Dice, encontrar el valor de la resistencia para la conexión de 5 LEDs de 20 miliamperios y 2 voltios conectados en paralelo, lo que está diciendo el compañero, alimentados por una fuente de 12 voltios. ¿Cuál es la ventaja entonces de esta conexión? Que si falla Que alguno, se el puede resto hacer en sigue en paralelo. funcionamiento. Si falla algún elemento, ya no van a fallar todos. Entonces, ¿cómo dibujamos ese circuito? Entonces tenemos acá los 12 voltios, nos dice que utilice una resistencia y que utilice 5 LEDs en paralelo, ¿sí? Esto es en paralelo. Sí, Sí, señor. señor. Fijémonos que el valor del LED nunca cambia, porque el datasheet siempre nos va a decir lo mismo, que son 2 voltios y que son 20 miliamperios. En ese orden de ideas, ¿cuánto vale esta resistencia? Utilizamos nuevamente que la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Y utilizamos qué concepto? Hemos utilizado el concepto, las leyes de Kirchhoff, de división de tensión, que fue lo que acabamos de hacer, división de tensión y división de corriente. Entonces acá tenemos que utilizar ambas. Entonces nosotros ya sabemos que cada LED tiene una corriente de ¿cuánto? ¿Cuánto vale esta corriente roja? 20.000 miliamperios, profe. 20 miliamperios. Porque si fueran 20.000 miliamperios serían 20 amperios. 20 miliamperios. ¿Sí? Quiere decir que ¿cuánto vale esta corriente azul? Que es mayor.
Tenemos que deducir esa corriente a partir de lo que conocemos de las rojas. Esta corriente azul va a llegar acá a este punto y se va a dividir, ¿cierto? En la corriente I1, en la corriente I2, en la corriente I3 y en la corriente I4 y en la corriente I5. ¿Se acuerda que habíamos visto toda la teoría de Kirchhoff que en un nodo la suma de las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen? Si cada una de estas corrientes tiene un valor de 1 amperio, ¿cuánto tiene que valer esta azul? Obligatoriamente, ley de la conservación de la energía o las leyes de Kirchhoff. Si cada una de las rojas vale 1 amperio, ¿cuánto vale el azul? Igual. 1 amperio ¿Qué suma? se suma. O sea, Suma. Vale 3. 3 amperios. Perdón, 3, correcto. Claro, porque el nodo no está en la capacidad de almacenar ningún tipo de energía. Todo lo que entra tiene que salir. En ese orden de ideas de este diagrama, ¿cuánto vale la corriente azul? Si cada una de las rojas vale 20, ve acá está el dato. Vale 100. Vale 100, ¿sí? ¿Para todos es claro? 100 miliamperios. Que es la suma de I1, de I2, I3, I4 e I5. Esto es I5. También el 4 por 5, eso. 100 miliamperios. Esa es la corriente azul que va entrando a este nodo. A este nodo de acá. Listo, entonces, ¿cuánto vale la resistencia? Sí, ya hallamos la corriente. Utilizamos nuevamente la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, la ley de Ohm es R igual a tensión sobre corriente. ¿Qué tensión utilizo ahí? Es la tensión de la resistencia. ¿Cuánto vale esta tensión en la resistencia? Está fácil, ¿no? ¿Cuánto vale la tensión entre este punto que acabamos de señalar ahí y este punto de acá? Teóricamente, 2 voltios. Si en el diodo hay 2 voltios, ¿cuántos tienen que haber acá? 10, ¿cierto? Porque 12 menos 2, 10. Entonces tenemos ahí 10 voltios. Y la corriente la acabamos de hallar, que es de 100 miliamperios. ¿Cuánto vale entonces Profe, ¿no la va a hallar más exacta con el 2.08, el valor de cada diodo? listo, hagámoslo así. Entonces sería 12. Ayúdenme ahí. Sería los 5 por los 2.08, que sería la tensión de los diodos. Sería 12 menos 2.08. Vamos a ver. 9,92. 12 menos 2.08 nos da 9.92. 9.92 voltios en la resistencia. ¿Qué esto cuánto nos da? 99,2 ohms. Listo, gracias.
99.2 ohmios. Vamos a la tabla a buscar esa resistencia. Existe una de 100, vean. ¿Podríamos poner esa de 100? Sí, señor. Para simplificar los cálculos, sí, pongamos esa de 100. ¿O cuál sería más cercana para llegar al 99.92? Creo que esa sería la más cercana. Tocaría mirar acá esta de 1.2 y hacer acá alguna combinación. Pero para no embolatarnos ahorita, pongamos esa de 100. Entonces la resistencia es de 100. Vamos a hacer el montaje rápidamente para verificar que nos dé lo mismo. Entonces vamos a detener acá un momento la simulación. Vamos a copiar acá el LED. Vamos a copiar acá la fuente. Vamos a copiar acá el interruptor y la resistencia. Y hacemos la conexión. Hacemos la conexión. Listo, hacemos lo mismo en la parte de abajo. Y el último lo conectamos a el negativo. Esta resistencia es de 100. Y la fuente es de 12 voltios, ahí está. Miramos la simulación. Y tenemos lo que habíamos calculado, ¿sí? Los 99.2 miliamperios, que es la corriente principal. ¿Sí nos había dado eso exactamente? Sí. No, nos había dado exactamente, habíamos hecho el cálculo acá con 100 miliamperios. Lo que cambiamos fue la tensión de los diodos. Pero estamos cercano al 100, ¿sí? Es lo importante. Estamos cercanos ahí al 100. ¿Qué nos queda por verificar? Que acá la corriente de cada uno de los diodos esté cercano a los 20 miliamperios. Entonces abrimos acá, sabemos que la corriente va a ser igual para todos. Vamos a simplemente abrir acá uno solamente. Ponemos en función de corriente y verificamos. 19.8 miliamperios. ¿Qué pasó ahí? Algo tuvo que haber pasado con la tensión, ¿cierto? Vamos a verificar acá cuánto es la tensión. Que nosotros habíamos hecho el cálculo con una tensión de 2.08. Vamos a mirar si se mantiene. Sí, ahí está. 2.08. Entonces nos tocaría poner esta resistencia exacta como si existiera. Como si existiera una de 99 1.2 para que nos dé el valor exacto. Sabemos que no existe esa resistencia. 99.2. Ahí sí ya nos daría todo como lo habíamos calculado teóricamente. La corriente inicial, la corriente por cada LED y la tensión en cada una de las
de los LEDs. Sabemos que esa resistencia no existe, entonces el valor más cercano sería este de 100. O ponerle una superior también sería algo viable, pero si tenemos la de 100, yo creo que la de 100 es la más óptima, más que la de 120. Listo, entonces comparando estos dos circuitos, ¿usted cómo los conectaría si tuviera acá 5 y 5? Lo hicimos con 3, pero supongamos que tenemos 5 y 5. ¿Cómo lo haría ahí usted en la vida real? ¿Cuál de los dos utilizaría? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha. El de la conexión en paralelo, ¿cierto? Sí, señor. Por si en algún motivo, en algún momento se daña alguno de los LEDs, lo podemos reemplazar fácilmente. Esto es de la teoría. Esto teóricamente podría hacer. Y usted lo monta y funciona. Pero este circuito puede llegar a ser muy susceptible también a dañarse fácilmente. Porque cada uno de estos LEDs no son exactamente el mismo. Así vengan del mismo fabricante, del mismo lote, van a tener diferencias entre ellos. Entonces, cuando tienen diferencias entre ellos, puede que alguno de ellos la corriente sea diferente, se active primero que los demás y este circuito pueda tener eh, alguna falla, pueda que no funcione, o funcione intermitentemente, o funcione un tiempo y después se dañe más fácilmente. Entonces, lo ideal es ponerle a cada uno de los LEDs una resistencia. Entonces, con estos mismos valores, podríamos ponerle una resistencia a cada uno de los LEDs. ¿Cuánto valdría esa resistencia? Sabiendo que vamos a utilizar una fuente de 12 voltios, que por el LED va a pasar 20 miliamperios y 2 voltios aproximadamente. Entonces hacemos la cuenta individual y a cada uno de esos le ponemos su respectiva resistencia. Es decir, hacemos lo siguiente. Ponemos la fuente que va a seguir siendo de 12 voltios. Hacemos el cálculo acá con 2 voltios. Acá dibujamos, bueno, acá dibujamos el LED. Sabemos que acá hay 2 voltios. Profesor, me decían Entonces tendríamos que poner acá cuánto. Una resistencia de cuánto. de 100, Seguimos poniendo la de 100. Porque la resistencia habrían acá 10 voltios. ¿Y cuánto es la corriente? De 20 miliamperios, ¿sí? Esa no cambia. Entonces la resistencia es de 10 voltios dividido 20 miliamperios, cada uno de 100 serían 500. que esto nos da 500, ¿sí? 500 ohmios. Entonces tendríamos que redibujar este circuito y ponerla acá. Entonces quitamos esta resistencia de acá, la inicial, y ponemos acá una de los diodos una resistencia de 500 ohmios. Y este circuito sería más estable, sería más robusto, estaría mejor diseñado. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. En cada uno una resistencia de 500. Sí, señor. Quitando esa de 100, obviamente. La primera. Esto que habíamos quitado acá. Esto hay que quitarlo de ahí. Y reemplazarla por 5 resistencias de 500 ohmios cada una. ¿Sí? ¿Cómo les fue con esto? Bien, Está fácil, sí. Les voy a compartir el link de la asistencia acá por el grupo de WhatsApp. Tomémonos un descanso, son las 7, vámonos a las 7:10. ¿Listo?
7:10. Listo, ya nos vemos entonces.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. No sé si tengamos algo más que añadir referente al circuito de los LEDs. ¿Alguna pregunta extra? Listo, entonces continuemos con la presentación. Confírmenme porfa si me están escuchando bien, si estamos viendo la pantalla. Listo, entonces vamos a mirar el siguiente teorema, que es el teorema de superposición. Vamos a ver que es muy sencillo, muy fácil. Vamos a utilizar el circuito que hicimos la clase pasada para resolverlo a través de este teorema. Entonces nos dice que si un circuito tiene dos o más fuentes independientes, una forma de determinar el valor de una variable específica, bien sea tensión o corriente, es aplicar el análisis nodal o el análisis de malla, que fue lo que vimos la vez pasada de las leyes de Kirchhoff. Otra es determinar la contribución de cada fuente independiente a la variable y después sumarlas. Este último método se conoce como superposición. La idea de la superposición se basa en la propiedad de linealidad. ¿Qué entendemos nosotros por linealidad? ¿Qué entienden ustedes por linealidad en la electricidad? Eso es importantísimo. ¿Qué es un circuito lineal o un sistema lineal? Un sistema lineal es aquel que obedece a la ley de Ohm. ¿Qué elementos son lineales en la electricidad? Las resistencias, los capacitores, los inductores. ¿Qué elementos no son lineales? Todos los que tienen que ver con la electrónica. Tiristores, transistores, diodos. Todos estos elementos no son lineales. Entonces este teorema solo lo podemos aplicar a sistemas lineales. Este teorema de la superposición no se limita únicamente al análisis de circuitos, sino que también se aplica a muchos otros campos en los que causa y efecto guardan una relación lineal entre sí. Acá volvemos al tema de la linealidad. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en sistemas de automatización,
en líneas de automatización, todos esos conceptos toman relevancia, toman importancia. El principio de superposición establece que la tensión entre los extremos o la corriente a través de un elemento de un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de este elemento debido a cada fuente independiente que actúa sola. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Yo sé que esta carreta puede ser un poco abrumadora. Vamos a mirar ya con el ejemplo y vamos a ver que es muy fácil. El principio de superposición va a ayudar a analizar un circuito lineal con más de una fuente independiente, mediante el cálculo de la contribución de cada fuente independiente por separado. Sin embargo, al aplicarlo deben tenerse en cuenta dos cosas: que las fuentes independientes se consideran una a la vez, mientras todas las eh, independientes, las demás independientes están apagadas, es decir, toca apagar una fuente. Esto implica que cada fuente de tensión se reemplaza por 0 voltios o cortocircuito y cada fuente de corriente por 0 amperios o circuito abierto. De este modo se obtiene un circuito más simple y manejable. Las fuentes dependientes se dejan intactas porque las controlan variables de los circuitos. Entonces vamos a hacer acá el ejemplo rápidamente. Este ejercicio ya lo habíamos hecho la vez pasada, lo habíamos hecho a través de las mallas, ya muchos de ustedes ya lo resolvieron. Entonces hoy lo vamos a hacer aplicando la ley de superposición, el teorema de superposición. Entonces redibujamos acá rápidamente el circuito y nos vamos a dar cuenta que esto es bastante sencillo. Obviamente cuando nos explican esa teoría y con palabras, pues no va a ser tan intuitivo. Acá ya cuando hagamos y resolvamos el ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Tenemos acá una fuente de 12 voltios, acá una fuente de 9 voltios, esta resistencia es de 510 ohmios, esta de acá es de 100 y 220, 100 ohmios, 220 ohmios, 330 y 470 ohmios. ¿Cómo les fue con la resolución de ese circuito? ¿Sí lo pudieron hacer a través del método de las mallas? ¿Sí vieron el video? ¿Sí vieron la presentación? Listo, los que no lo hayan visto, entonces ahí les queda ese ejercicio pendiente. Entonces acá, ¿qué me dice el teorema de superposición? Es que apague una de las fuentes. En este caso, si tenemos dos fuentes, nos toca apagar una. Si tuviéramos tres, nos tocaría apagar dos. La idea es que siempre tengamos una fuente prendida y que esa fuente la analicemos con la otra apagada. Entonces lo que nos dice ahí en la teoría, en toda esa carreta que estábamos leyendo, es que para nosotros apagar esta fuente, la vamos a poner en cortocircuito, es lo que nos estaba diciendo ahí. Entonces la idea es redibujar rápidamente ese circuito, pero ahora sin esa fuente. Entonces acá tenemos lo mismo y esto va a quedar de esta manera. Entonces en lugar de fuente pongo un corto, que es simplemente ese cable, y pongo acá la otra fuente sí tiene que quedar encendida. ¿Listo? Entonces de este paso a este paso, ¿qué hicimos? Simplemente quitamos una fuente. Hasta ahí creo que estamos claros. ¿O hay alguna duda ahí? No, señor. Listo, estamos bien. Regálame un segundo, miro acá un mensaje importante. Listo. Simplemente entonces, cuando tenemos fuentes de tensión, las ponemos en cortocircuito. No tiene más ciencia. Y empezamos a hacer el análisis
circuito con las técnicas que nosotros conocemos. Entonces, fíjese que esto lo podemos reducir rápidamente de la siguiente manera. Entonces, tenemos la misma fuente de tensión, estas dos resistencias, vean, esta con esta, esas dos resistencias están en serie, entonces las podemos sumar. Tendríamos una resistencia total de 430 ohmios. La del centro la dejamos igual porque es la que vamos a utilizar nosotros como base. Y estas dos, fíjense que también están en serie. Entonces la podemos sumar. Y tendríamos una resistencia de 470. 470 ohmios y acá de 510 ohmios. ¿Listo? Entonces ahí no hicimos sino empezar a reducir el circuito para poder empezar a desarrollarlo. Listo, ¿tenemos alguna duda hasta ahí? Podemos seguir reduciéndolo de tal manera que lleguemos a una resistencia, a una sola resistencia. Entonces tenemos acá los 12 voltios. Tenemos estas dos resistencias, la de 510 y de 470, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo están estas dos resistencias? En paralelo. Entonces, hacemos la suma en paralelo. ¿Cómo se hacía esa suma? ¿Sí se acuerdan? 470 y 510. Entonces sería 470 por 510 entre 470 más 510. Y esto nos da una resistencia equivalente de ¿cuánto? 244.6. 244.6 ohmios. Ahí tenemos. ¿Podemos seguir reduciendo? Sí. Hasta llegar a una resistencia equivalente. ¿Que cuánto va a valer? Sumar esas dos. 674.6. 674.6 ohmios. Listo, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahí? Nada. O nada raro, mejor dicho. Porque eso ya lo hemos visto a lo largo del curso. Nosotros ya vimos cómo se reducen las resistencias. Simplemente acá lo único nuevo que hicimos fue quitar esta fuente y ponerla en cortocircuito. De resto, esto ya lo hemos trabajado en varias ocasiones. Entonces acá podemos hallar la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? 12 dividido ese número que acabamos de hallar. Entonces 12 dividido ese número, que nos da una corriente de 17.8. Regálame un segundo que creo que cometí acá algún error con estos valores. 470. Sí, acá como metí un error grave, porque no sumé estas dos. Era 470 más 220. ¿Cuánto nos daba? 470 más 220, ¿cuánto nos da? 690. 690. 690. Sí, señor. 690. Claro, ahí cometí el error, vean. Entonces esto nos quedó mal, o me quedó mal, esta parte de acá, pero bueno, fácil porque lo podemos corregir. Solo borrar acá el número. Entonces tenemos que es 690 paralelo 510. 690, acá volvemos a hacer el paralelo. 690 por 510 y 690
más 510. Entonces nos da 293.25. 293.25. Y ese número lo sumamos con 430. Más 430. Eso nos da 723.25. Entonces borramos acá rápidamente. 723.3 aproximémoslo. Y ahora sí hallemos la corriente. Entonces es 12 dividido ese número. Entonces 12 dividido ese número que nos da en sistema internacional 16.6 miliamperios. Entonces la corriente que circula por acá es de 16.6 miliamperios. Es esta corriente. Es esta corriente, ¿ven? Y es esta corriente que sale de la fuente, pero acá se va a dividir. Entonces yo necesito hallar esa corriente que pasa por la de 510 utilizando el concepto de ¿qué? El concepto de división de corriente. Entonces, habíamos dicho que es tomar 16.6 miliamperios y multiplicarlo por la resistencia que no me interesa, que es la de 690 ohmios, entre la suma de ambas. ¿Cuánto nos da la suma de ambas? 690 más 10, 700, 1200. 1200 ohmios. Ohmio con ohmio se va, nos queda un valor de corriente, en términos de corriente. Entonces 690 dividido 1200, acá es 1200, perdón. Este 0 no va. 690 dividido 1200. Entonces volvemos acá a la calculadora. Fíjese que esto no es difícil, sino que toca estar pendiente, porque es muy propenso uno a cometer errores. Y esto lo multiplicamos. Lo que pasa es que hay que estar pendiente por los 16.6 miliamperios. 16.6 mili. Lo ponemos acá en términos de mili. Y esto nos va a dar ¿cuánto? 9.54 miliamperios, ¿sí? 9.54 miliamperios. Vale, cuidado que ya vamos a acabar. 9.54 miliamperios. Y hacemos exactamente lo mismo apagando la fuente de 12 voltios y dejando prendida la de 9. Entonces hacemos acá rápido el dibujo. Apagamos esa fuente de la derecha, dejamos acá entonces la resistencia. Dejamos esta resistencia equivalente. Ponemos acá solamente la fuente de 9 voltios. Y sacamos acá la resistencia equivalente. ¿Qué fue lo que hice ahí? Apagar esta fuente de 12. Entonces, esta resistencia de acá la convertí en sumar 330 más 100, eso nos da 430 ohmios. La resistencia de 510 la sigo dejando igual. Y la de 470 la sumo con la de 220 que nos da 690. 690. Y hacemos lo mismo. Empezamos a reducir el circuito de tal manera que hallemos una resistencia equivalente. Entonces vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer el paralelo. 430 entre 510. Para hallar una resistencia equivalente entre esas dos. Entonces tenemos acá nuevamente la fuente de 9 voltios. Tenemos acá la de 690 que no cambia. Y ahora vamos a hallar 430 y 510. ¿Cuánto nos da eso? 430 por 510
dividido 430 más 510. Eso nos da una resistencia de 233.3. Entonces ponemos esa resistencia acá, 233.3. ¿Cuánto nos da la resistencia equivalente? Más o menos, acá nos da 9 voltios. ¿Cuánto nos da eso? 690 más ese número. Más 690. Eso nos da 923.3. 923.3. Entonces la corriente, ¿cuánto nos va a dar? 9 dividido, perdón. Eso nos da 9 dividido ese número. Nos va a dar 9.74. Una corriente de 9.74 amperios, miliamperios. ¿Sí? Esto tiene que ser en miliamperios. Acá corremos el punto, 9.74 miliamperios. Entonces ya hicimos el primer paso que nos decía el algoritmo. Acá, perdón, me devuelvo. Si usted viene y lee acá, dice apague las fuentes, apague una fuente, haga el análisis con esa fuente apagada, luego apague la otra, haga el análisis y luego con esos datos empiece a mirar eh, la corriente que necesita, que nosotros necesitamos es la corriente AKD que pasa por la resistencia de 510. Entonces simplemente es acá devolverse y empezar a mirar. Entonces vamos a la primera parte, cuando apagamos solamente la de 9. Si ya sabemos que la corriente es de 16.6 miliamperios, la corriente inicial, entonces nosotros hallamos esta corriente que pasa por la resistencia de 510. Entonces nos devolvemos. Entonces sabemos que esta corriente es de 16.6 miliamperios. Esta que hallamos acá, la corriente principal, 16.6 miliamperios. ¿Cuánto vale entonces la corriente que pasa por 510? Ya lo hicimos, vean, 9.54 miliamperios. Entonces ya tenemos esa primera parte. 9.54 miliamperios es la corriente que viene de la fuente de 12 voltios. Ahora me toca hacer lo mismo con la fuente de 9 voltios. Entonces acá tenemos, esta corriente es de 9.74, que la acabamos de hallar, vean acá, sigue siendo la misma, vean. Sigue siendo esta misma que pasa por acá y la misma que pasa por acá. Es decir, es la que va a entrar al nodo, vean. Entonces entra esa corriente al nodo y yo tengo que mirar cuál es la de 510. Entonces la de 510 es simplemente tomar la resistencia que no me interesa, que es la de 430, dividirla entre 940, que es la suma de las dos resistencias, 940, y multiplicarla por la corriente que acabamos de hallar, de 9.74 miliamperios, 9.74 mili. Entonces nos da 43 dividido 94, 43 dividido 94 y eso lo multiplicamos por 9.74 mili. Entonces eso nos va a dar 4.45. 4.45. La corriente que baja por 510 debido a la fuente de 9 voltios. 4.45 miliamperios. En ese orden de ideas, ¿cómo hallo la corriente total? Entonces ya tengo dos respuestas. Vamos acá a señalarlas de manera clara. Tengo la respuesta 1 y tengo la respuesta 2. ¿Qué me decía ahí el teorema? Sume las dos respuestas. Entonces, ¿cuánto nos da 9.54 más 9.45?
más 4.45, perdón, más 9.54. Nos da 13.99. Entonces esa es la corriente final, vean, esa es la corriente que va a pasar por acá. Aproximamos ahí a 14 miliamperios. Entonces volviendo acá a la respuesta que habíamos sacado la vez pasada, vamos a buscar ese ejercicio que ya lo habíamos hecho y vamos a verificar la respuesta. No es más. Entonces acá teníamos ese diseño que era este de acá. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos el mismo montaje. Ahí tenemos el mismo montaje con las dos fuentes, con las mismas resistencias, y nosotros habíamos medido esa corriente, ¿sí se acuerdan? Que nos había dado 14 miliamperios, haciendo el análisis de mallas. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo, entonces ahí lo que acabamos de hacer es aplicar otro método, ¿ve? Es otro método que se llama el método de superposición, muy utilizado en todos los sistemas eléctricos, no solamente cuando hacemos la parte teórica, sino también cuando hacemos la parte práctica. Cuando usted tiene muchas fuentes allá, muchas cosas, usted puede hacer eso. Usted dice, no voy a apagar esta fuente, miro cómo se comporta mi sistema, hago el análisis, luego apago la otra fuente, hago el análisis y miro cómo se va comportando. ¿Listo? Entonces eso es lo que les quería mostrar relacionado con el método de superposición. Me confirman porfa si ya lo habían escuchado, si ya lo han trabajado, si más o menos quedó entendido, si está muy Todo confuso. entendido, no lo he trabajado yo por mi parte. ¿Y cómo le pareció, Michael? ¿Fácil o difícil? Bastante extenso. Sí es, Fácil mientras uno siga las reglas y la fórmula. pero analice que es que ahí no hemos hecho nada nuevo, porque utilizamos división de corriente, división de tensión, ley de Ohm. No hicimos nada más. ¿Listo? Entonces, es simplemente un complemento más. La idea es que ustedes vayan y miren acá los ejercicios que hay en el libro relacionado con eso, que vengan y lean ya de, perdón, ¿dónde estaba esto? Acá vean, los pasos de la superposición, dónde la vamos a utilizar, que miremos también acá las propiedades de linealidad. ¿Listo? Entonces, importante también apoyarnos con este material. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que ustedes vengan y revisen esto y traten de hacer lo que siempre hacemos, empezar a tratar de resolverlo por su cuenta. Acá en la última parte de la presentación vamos a explicar esto rápido, que es el tema de la transformación de las fuentes. Entonces existen fuentes de tensión y fuentes de corriente. Entonces podemos pasar o transformar el circuito para cualquiera de los dos lados. Entonces si tengo un circuito con fuentes de tensión, lo puedo reescribir en términos de fuentes de corriente. Entonces utilizando este mismo ejemplo, vamos a hacerlo acá en 5 minutos rápido, cómo se hace esa transformación. Entonces tenemos el mismo circuito y lo vamos a reescribir de tal manera que ya no tengamos fuentes de tensión, sino fuentes de corriente. Entonces acá tenemos 12 voltios, 9 voltios, acá tenemos 100 ohmios, acá tenemos 220 ohmios, acá tenemos 510 ohmios, 470 y ¿sabe cuánto es? 330. Esto es de 330 ohmios. Todos estos son ohmios. Entonces nosotros podemos pasar de una fuente, vea, de esta forma,
donde tenemos acá A y B, y tenemos acá una fuente de tensión y una resistencia, y lo podemos convertir a una fuente de corriente que se simboliza de esta forma, y tener una resistencia en paralelo, y tener el mismo punto A y el mismo punto B. Entonces, eso es lo que podemos hacer acá. Entonces, para eso, esta resistencia va a tener el valor de dividir 12, perdón, la resistencia mantiene el mismo valor, es decir, R es igual a R, y acá la corriente obedece a la ley de Ohm, que es dividir 12 voltios entre 330. ¿Cuánto nos daría eso? Entonces tenemos 12 voltios dividido 330. Tendríamos una fuente de corriente de 366. Entonces tendríamos acá 366, ya no es una fuente de tensión, sino una fuente de corriente con una resistencia en paralelo del mismo valor de 330. Perdón, acá la embarré, porque estas dos estaban en serie. O sea, acá es de 430. Es 12 entre 430. 27.9. Acá es de 27.9 miliamperios. 27.9 miliamperios. Y la resistencia sigue siendo la misma, 330. La resistencia de 510 sigue siendo la misma, vea. Estas dos resistencias las sumo porque están en serie. Me quedaría de 990, perdón, de 690. Y la fuente de corriente, haciendo lo mismo que hicimos a la izquierda, hacemos a la derecha, nos daría de 9 entre 690. Entonces 9 dividido 690. Y tendríamos una de más o menos 13. 13 miliamperios. Entonces vea que pasamos de un circuito con fuentes de tensión a un circuito de fuentes de corriente. Podríamos resolver este circuito utilizando ¿qué método? El método del divisor de corriente. Que ya como conocemos la corriente de las fuentes, es fácil empezar acá a dibujar las corrientes. Es decir, acá se dividen estas corrientes y acá se suman. ¿Cuánto tiene que dar esta corriente? 14 miliamperios. Ya sabemos la respuesta. Entonces acá tenemos la corriente de 13 miliamperios, que es la que entra al nodo. Y para hallar esta primera corriente simplemente utilizamos el divisor de corriente. Entonces decimos corriente principal, que es de 13 miliamperios, por la fuente que no necesito, perdón, por la resistencia que no necesito, que es de 690, dividido la suma de ambas, que sería 1200. Para hallar la contribución de esta corriente, de esta fuente. Pero ¿qué me toca hacer? Utilizando el teorema de superposición, cuando tenemos una fuente de corriente, ya no utilizamos el cortocircuito, sino utilizamos el circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Que abrimos el circuito en ambos lados. Abrimos acá y abrimos acá. Entonces esta parte ya no la va a tener en cuenta. Entonces hago el paralelo acá entre 690 y 330 para hallar esa resistencia equivalente. Entonces sería 690 multiplicado por 330 entre 690 más 330. Entonces tenemos 690 por 330 sobre 690 más 330. Eso nos da 223.23. Creo que ya lo habíamos hecho. Esto acá. 223.23.
23. ¿Qué fue lo que hice ahí? Sumé estas dos, vean, en paralelo. Ahora con ese valor, acá la iban barrando, acá no va esto. Ahora con ese valor simplemente hallo la corriente que va por 510. Entonces tomo la resistencia que no me servía, que es la de 223.23, que es la que acabamos de hallar, y la divido entre la suma de esta de 223 y la de 510. ¿Que cuánto nos daría? 733.23. 733.23. Entonces acá tendríamos ese 223.23 entre 733.23. 733.23. Y ese número lo multiplicamos por la corriente que ya nosotros conocemos. La corriente de 13 miliamperios. Multiplicado por 13 miliamperios. Esto nos va a dar 3.95 miliamperios. La corriente debida a la resistencia. Entonces vamos acá, ya sabemos que esta es de 14, pero va a tener una componente. Entonces esa es de 3.95, casi de 4, 3.95 miliamperios. Y hacemos exactamente lo mismo ahora, hacemos el mismo análisis desde el otro punto de vista. Entonces fíjese que este número va a ser el mismo, solo va a cambiar el 13. Entonces vamos a multiplicar acá en la calculadora, vamos a cambiar ese 13 ahora por la otra fuente, que es de 27.9. 27.9. Entonces tenemos ahí una de 8.5 miliamperios. Sí, 27.9, sí me dio, ¿no? 27.9, 8.5 miliamperios, sí. Creo que no me dio. 8.5 miliamperios. Si lo sumamos, esto nos tendría que dar ¿cuánto? En la teoría 14. Si nos da 8.5 más 4 más o menos. ¿Cuánto nos da eso? 8.5 más. 12.5. Sí, 8.5 más 4. Aproximando esto a 4. 12.5. Sí, señor. 12.5 miliamperios. Bueno, acá hubo un descache de 1.5 miliamperios. Tuve que haber cometido acá algún error con estas decimales. Porque tiene que dar exacto, ¿no? Tiene que dar los 14 miliamperios. Tendría que dar en teoría los 14 miliamperios. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que miremos ya con detenimiento, acá nos cogió un poquito el tiempo, estas ideas. Entonces, resumiendo, primero transformamos de fuentes de tensión a fuentes de corriente. Ya cuando tengamos esto, simplemente utilizamos nuevamente el concepto de división de corriente para que lo practiquemos. Entonces acá les anoto para que ustedes lo traten de hacer. División de corriente. Que habíamos dicho que la fórmula de división de corriente es la corriente total multiplicado por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, que es esto mismo de acá que utilizamos. Entonces acá probablemente cometí algún error con estos decimales. Tampoco estamos tan lejos, tampoco tan cerca, pero bueno. La idea es que utilicemos esta fórmula acá, que miremos cómo se divide la corriente, que ustedes traten de practicarlo. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir ahí con respecto a ese procedimiento.
Listo, yo sé que no está tan fácil de ver al principio, por eso lo hicimos con el mismo ejercicio de siempre, porque como ya sabemos las respuestas, eso nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Acá está ya el montaje, entonces para que nos apoyemos de eso. Listo, entonces, gracias por la participación de hoy. No se les olvide llenar la asistencia. Tenemos 25 personas, ya está ahí el link en el... Bueno, comparto otra vez el link de la asistencia. No, está ahí en el grupo. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Listo, no lo comparto porque de pronto para que no lo llenen otras personas que no hayan asistido. Listo, entonces nos vemos cuando el jueves. Nos vemos el jueves ya para cerrar el curso. Ya el jueves tenemos la última clase. Entonces, quedo pendiente a las inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo? Profe, buenas noches. Buenas ¿Tú nos noches. podrías compartir nuevamente el libro de fundamentos? Es que a mí se me borró, no alcancé a leerlo todo para seguir practicando. Regálame un segundo. Gracias. Listo, y les compartí nuevamente el libro. Muchas gracias, profe, por la clase de hoy y por las anteriores. Listo, gracias a ustedes por la participación y nos vemos el jueves ya para cerrar el curso. Muchas gracias, profe, por la clase. Listo, gracias a ustedes. Que descansen. Gracias por la participación.